través de los diferentes medios, y asimismo, como acabamos de cantar, lo que hará es lo que ha soñado en su deseo, Él se hará en cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que creerlo. Amén. Así que en esta noche quiero compartir la palabra del Señor. El título lo había puesto la restauración con el Padre. ¿Sí? Sabemos que cuando el Señor vino a este mundo, vino con una misión de poder restaurar la relación del hombre con Dios, hacer que Él sea el puente para tener esa comunión con Él. Entonces, había un hombre preparado, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y decía de esta manera, quiero salir de esa parte, ¿sí? Y sé que de esta manera, Lucas 1:17, dicen de esta manera. Lo voy a leer del 78, luego pasamos al 77. Dice por esta manera: por la entrañable misericordia, dice, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, dicen, desde lo alto, la aurora. ¿Para qué? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Vamos a bajar el 79 más, vamos a leer. Dice, para dar luz a los que habitan, ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así que ese ha de ser, ¿se acuerdan? Este fue el Juan Bautista que decía, él decía, ¿no? Que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto de la aurora. Así que entrañable, esta significa el amor tan grande que Dios tuvo con su pueblo, al cual Él envió, dice, de misericordia, con que nos visitó de lo alto de la aurora. Sabemos muy bien, la aurora es antes que salga el sol, esa claridad que empieza a amanecer, y esa la que venía para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Así que de esa manera se empezaba a proceder. Y entonces, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así que estamos viendo una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, tanto como Juan el Bautista preparando el camino, ¿sí? Para nuestro Señor Jesucristo. Se ve muy bien, hay un tiempo donde, en el cual vivimos un tiempo cronos, ¿sí? Y vemos que se va manifestando un tiempo kairos para la humanidad. Porque Él piensa a manifestar el tiempo kairos cuando viene en busca de los suyos, dice, mas los suyos no lo recibieron, dice. Entonces vemos que hay tiempos de oportunidad que se va manifestando como la aurora, ¿sí? ¿Para qué? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, el cual nosotros, el pueblo, es decir, los otros gentiles, somos injertados en ahí, por gracia y misericordia. Ahora, entonces vemos que hay tiempo de oportunidad. Yo sé que en cada uno de nosotros ha habido tiempos de oportunidad, tiempos kairos, en el cual de una manera u otra manera se ha manifestado el amor de Dios. Pero en alguna manera no le hemos hecho caso, hemos sido oídos sordos, nos han pasado, no nos ha interesado, pero en su debido tiempo, gracias a la gracia del Señor, hemos podido encaminarnos en ese camino. Así que entonces, eso fue la aurora y la claridad en donde nos llegó a nosotros esa palabra de vida. ¿Para qué? Luego dice, en cada uno de nosotros, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Sabemos muy bien, las tinieblas es falta de luz, están en un estado de ignorancia. ¿Hemos sido ignorantes en algún tiempo? Sí, hemos sido. Yo lo he sido, lo primero lo he sido. Entonces, pero gracias al Señor que nos llegó en ese tiempo, kairos, pudimos aceptar. Y el tema es que podamos estar con el único propósito, que cada uno de nosotros podamos cumplir lo que Dios soñó de cada uno de nosotros.
el tiempo, hemos llegado, un tiempo de oportunidad, tal vez por determinado tiempo. Le puedo decir que en mi vida yo estaba un tiempo en el camino del Señor, me he alejado, pero gracias a la gracia, la misericordia del Señor, siempre la mano de Dios ha estado guardándome. Y un tiempo determinado me hizo volver a los caminos del Señor y ahora estamos acá. Y yo creo que cada uno hemos tenido tiempos, kairos, tiempos de oportunidad que han venido a nuestra vida. Entonces yo creo que a cada uno. Pero es que ese tiempo yo creo que hay tiempos de oportunidad que el Padre desea. Todos los deseos que tienes en tu corazón sean cumplidos. Y también el deseo del Padre que nosotros lo podamos cumplir. Amén. Luego dice para dar conocimiento. Yo algo te voy a estar pinceleando sobre el conocimiento, ¿sí? Nos vamos a ir a Efesios 2:4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, manifestándose ahí el tiempo kairos a nuestra vida. En Cristo dice que por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estamos sentados en lugares celestiales? Yo creo que sí, ¿no? Porque estamos sentados en una mesa donde el Padre nos invitaba a sentarnos. El Padre hace una invitación, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Nos hace pasar a una mesa donde nos invita a poder sentarnos y nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Un tiempo kairos viniendo a nuestra vida para cumplir hacia ese propósito para el cual fuimos llamados. Ahora, el cual juntamente dice, ¿nos hizo resucitar? Sí, nos hizo resucitar. Acá se va manifestando, creo, un calor impresionante. Vale. Ahora, ¿nos hizo sentar en lugares celestiales? Sí, con Cristo Jesús, sí. Yo creo que cada uno tenemos ese privilegio de poder estar sentados en ese lugar. Yo creo, pero el tema es que no simplemente nosotros nos sentemos. Yo creo que el gran deseo que también se sienta tu descendencia, tus hijos, ¿sí? Familiares, padres, en esos lugares, para poder comer esos manjares que cada domingo aquí nuestra paternidad lo que nos comparte. Así que luego dice, con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos vamos a ir a Ezequiel 36:26. ¿Cómo se va manifestando este tiempo kairos en nuestra vida? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. No la anote la versión, dice de esta manera la mía. Y os daré, el 26, ¿no? El 26, colócamela a ver. Vamos a la 26. Ahí está. Dice la palabra del Señor de esta manera, Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, que está con mayúscula, y haré que andéis, dice, en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo os seré por Dios. Amén. Así que yo creo que hay Dios. No se queda ahí que yo te doy un poquito, a ver si te voy a probar en esto. No. Él lo da todo. Dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Así que cuando uno llega a la presencia del Padre,
yo creo que se va manifestando todo, es cuando es nuevo, es algo, yo creo que se puede decir que todo empaquetado, pero algo que no tiene explicación. Cuando te dice, pero es cuando aquel verdaderamente uno le acepta a Cristo, cuando el Señor viene, viene de todo corazón, y cuando Él hace la obra, cuando Él transforma la vida, cambia la vida, es donde le da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y quitaré, dice, lo que hay en vosotros un corazón de piedra. ¿En cuántos hubo de nosotros un corazón de piedra? Hay 1 o 2 que levanta la mano. 3. Yo creo que todos hemos tenido un corazón de piedra, con es decir, con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, y todavía lo tenemos, pero necesitamos que el Señor obre en cada uno de nosotros, ¿no? Y os seguirá orando. Luego dice de esta manera, el 27. Y pondré de vosotros, dice, mi espíritu. Ya no es el espíritu de ¿qué? Ha cambiado un espíritu que, ¿se acuerdan que con el principio dice un espíritu con minúscula? Y luego viene, y pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Hay un espíritu del Padre en el cual dice, por eso dice, luego los voy a leer, que donde decía, por eso nos da esa autoridad, ese poder, de poder andar como Él dice, quiere que andemos y que podamos cumplir su obra. Y andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Yo creo que cada uno de nosotros está esa responsabilidad de poder llevar este evangelio a otros que no lo conocen. Hay un tiempo kairos manifestándose a nuestra vida de esa manera. Ahora, y luego dice, y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Yo creo que cuando dice, guardamos los preceptos y pongamos por obra, yo iba leyendo, decía, Padre, ¿cuánto he guardado tu obra? He guardado tus preceptos. Y me ponía a meditar y ponía de 1 al 100 y decía, uf. Y hablamos con el Sergio, con el discipulado. Sí, el día tiene 24 horas, 8 horas de trabajo, vale, perfecto. Otros 8 horas con 16 van, digamos, de sueño, y las otras horas. ¿Y yo cuánto tiempo le dedico al Padre? Luego decíamos, había canciones que tú eres mi vida, tú me has dado un corazón nuevo, tú me has dado una vida nueva. ¿Y dónde están las demás horas en que les invierto? ¿Qué es lo que hago? Yo creo que en mí decía, estoy perdiendo demasiado tiempo. Yo sé que hay responsabilidades. Padre, ayúdame a ser buen administrador y a poner, dice, y lo pongáis en obra. Ayúdame. Todo lo que nos han inculcado mediante las predicaciones, los discipulados, ayúdame a poner por obra. Pues comparte lo que yo sentí. O sea, yo sé que hay una responsabilidad. Zacarías 6:12. Vamos a ir a Zacarías 12. Como vamos a leer un poquito. Zacarías 6:12. Dice, y le hablarás, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre, dice, es el renuevo, el cual brotará, dice, de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará, dice, gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y el consejo de paz habrá, dice, entre ambos. Vamos a ir a la palabra renuevo, nos vamos a ir al Strong, por favor.
Vale, nos vamos a ir a la H7779, lo vamos a ir a... Sí. Eso nuevo significa, vamos a ir ganando tiempo, nacer, ¿sí? Significa crecer, significa florecer, significa fructificar. A ver. Ahí está, a la raíz primaria, donde dice, raíz primaria, brotar. Transitivo, literalmente o figurativamente, brotar, nos hace crecer. Yo creo que el tiempo cae de nuestro Señor, primeramente, nos hace nacer, nos hace crecer, ahí está la palabra nacer, ¿sí? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ¿sí? Nos hace crecer, nos hace florecer y nos hace fructificar. Ahí es que yo creo que ese renuevo, por eso dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí en varón cuyo nombre es el renuevo. Entonces viene esa palabra del Señor, no Señor, viene en cada uno de nosotros, se tiene que cumplir eso. Así es que ha de ser que por medio de eso se ha de cumplir lo que el Señor ha soñado de cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces podamos cumplir ese proceso, y yo sé que cada tiempo es un proceso, pero yo creo que tenemos que ir mirando hacia la meta, ¿sí? Para cumplir ese propósito que el Señor dijo de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Queremos, como estaba diciendo al principio, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y perdón de los pecados, nos vamos a ir un poquito hablando de conocimiento. 2 Corintios 10:4, por favor. Primeramente emprendemos el 5, vamos a leer. Dice, derribando argumentos, toda altivez con que se levantan contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces la primera lucha que vamos a tener es derribar, ¿sí? Cuando nacemos, derribar los argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa ha de ser cuando uno vamos a nacer, empezamos nuestros principios en el Señor. ¿Para qué? Porque dice, llevando cautivo todo pensamiento, o algunas cositas no dicen. No, llevando todo, dice, pensamiento a la obediencia. Dice, llevando y llevando todo. Así que yo creo que cuando tenemos que llevarlo todo, es que tenemos que llevarlo todo. Ahora, todo argumento, saben muy bien que todos esos argumentos que se levantan, saben muy bien, están en nuestra mente. Aquí, esa lucha que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso dice el 4, lo respalda diciendo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Esas fortalezas que se levantan en aquí, que el enemigo va levantando por el tema, por ejemplo, de que uno pueda tener miedo, uno pueda decir, ¿cómo le digo? Que ¿cómo puedo entrar? ¿Sí? Sabemos que el miedo te paraliza, ¿sí? Y en esta semana pasada, estaba trabajando en la casa de una directora, ¿sí? Y donde ella se encarga de una directora donde cuidan un centro de mayores. Y claro, y entonces, como siempre te ven que eres latino, de dónde eres, cómo estás, cuántos años vives por acá. Y, tantos años, 16 años en España ya. Tengo una familia, gracias a Dios, Dios me bendijo con 2 niños. Y yo le digo, pues, y teníamos que llevar unos muebles a la residencia. Y entonces le digo, le estaba compartiendo, me nació en el ser de poder ir, me topé con alguna persona mayor, le digo, y con el transcurso de la semana, le dije que si podíamos
ir a poder compartir con aquellas personas la palabra del Señor, una palabra. Sí, me he dicho, ¿por qué no? Aquí encantado les van a escuchar. Y ya digo, wow, voy a compartir con nuestra paternidad, que lo comparto aquí en público. Yo sé que hay mucha tarea que hacer, yo sé que ellos ya han vivido una vida, pero también está en nosotros de poder llevarles la palabra del Señor. Así que hay una puerta abierta, ella dice que sí. Así que yo creo que yo sé que no, tal vez va a haber argumentos que no se levanten esos argumentos en cada uno de nosotros, más que al contrario, que haya una disposición de corazón, ¿sí? Y yo sé que a lo mejor esas son personas que más necesitan hablar, escuchar de ellos que nosotros, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cumplir a esa obra a la cual fuimos llamados. Amén. Vamos a seguir. 2 Pedro 3:18. ¿Cómo nos va demandando? Dice de esta manera. 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. Primeramente tenemos que derribar argumentos. Aquí nos anima a que tenemos que ir creciendo en la gracia. Gracia, en el tema de poder, la gracia del Señor, saben muy bien que cuando tú lo haces, se hace como el abanico. Gracia para poder hablar, gracia para poder atender, gracia para poder escuchar, gracia para poder, tener el contacto con la persona, gracia para poder hablar, gracia para poder escuchar. Yo creo que necesitamos, por eso dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedir al Señor que nos dé la gracia que Él tuvo, el corazón que Él tuvo, y que nos dé para poder entregar su palabra. 2 Corintios 2:14. Segunda Corintios 2:14. Ahora dice, mas a Dios gracias, en el cual dice nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Así que por eso el Señor nos dice que podamos andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Yo creo que uno cuando anda anda con esa seguridad que el Señor anda con esa cobertura, con ese respaldo. Así que necesitamos llevar, dice, siempre, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo creo que siempre se tiene que infundir ese espíritu de fe, de poder tener la seguridad, tener la certeza de lo que estamos hablando, de lo que podemos decir. Y eso, dice, se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, esa gracia. Colosenses 2:2. Colosenses 2:2 dice de esta manera, para que sean consolados, dice, sus corazones unidos en amor hasta alcanzar, dice, toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer, dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno. Yo creo que para que seamos, dice, consolados en nuestros corazones. En el Señor, yo creo que en su debido tiempo dio una
de otra manera, el Señor fue consolando nuestros corazones. De diferente manera, en circunstancias cuando estabas entre la espada y la pared, era el socorro oportuno para tu vida, en la situación que tú estás, pero siempre Él está trabajando, ¿sí? Por eso dicen, consolando los corazones unidos en amor. Yo creo que eso es lo que se tiene que manifestar, el amor, para poder alcanzar, dice, todas las riquezas del pleno entendimiento. Yo creo que ha de ser, por eso nos manda que podamos ser unidos en un mismo sentir, a pesar de las indiferencias que podemos tener cada uno, ¿sí? Para alcanzar todas las riquezas, manifestándose en el cuerpo de la iglesia, unidos en su amor, a fin de conocer, dice, el misterio de Dios y el Padre Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo creo que es algo glorioso cuando uno llega, dice, en quien están escondidos todos los tesoros. Yo creo que no hay cosa más gloriosa de que a través de, gracias a nuestros apóstoles, a los que están arriba nuestro, nos puedan soltar esos tesoros escondidos y que nos desatan, ¿no? De esa manera, mira lo que hemos encontrado en un Simran, te lo sueltan la palabra, Señor, y dice, wow. Yo creo que es una manera, por eso, unidos en un amor hasta por alcanzar. Y el Padre decía hace un momento, ¿se acuerdan? Que decía de esa manera en Efesios 4:2, lo voy a volver a leer, no lo pongas, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese rico en misericordia, Él no escatima nada, al contrario, al que Él es fiel, yo creo que se le da más. Sabemos muy bien la altura de la responsabilidad que está, con que lo manejamos, y entonces Él ha de dar su tesoro, su sabiduría y el conocimiento para poder llegar a la meta. Eclesiastés 3:13. Vamos a ir a ver un poquito de ver este tiempo de Dios, cómo se va manifestando, cómo Él restaura. Eclesiastés 3:13. Vale, ¿no? Dice de esta manera, y también dice que este don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce, dice, el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre todo aquello, dicen, no se añadirá ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Entonces vemos que dice, he entendido, todo lo que Dios hace es perpetuo. Así que dice, sobre todo aquello, no se añadirá de ello, ni se disminuirá, y lo que Dios hace delante de Él teman todos los hombres. Así que vemos que todo lo que Dios hace es perpetuo, no hay cosa que ni se pueda añadir. Sabemos muy bien que su palabra es soltada, no se puede añadir nada, y su palabra va a permanecer para siempre. Pasarán reinos, pasarán generaciones, y la palabra permanecerá. Y gloria a Dios que cada uno de nosotros podamos cumplir en ese tiempo lo que llegamos a alcanzar y cumplir con lo que fuimos llamados. Dice el 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Entonces vemos cómo Dios va trabajando. Dios restaura lo que pasó. En cuántas vidas de cada uno de nosotros Dios restauró de una manera sobrenatural. Hay testimonios.
Entonces vemos que cómo Dios se va manifestando en cada vida. Dios simplemente de poder creerle a Él y Dios lo hará. Segunda Crónicas 3:13. Bueno. Perdón, 33:12 era. ¿Sí? Segunda Crónicas 33:12. ¿Sí? Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Nos vamos a ir un versículo más, el 11, vamos a leerlo para poder entenderlo, ¿sí? Está hablando de Manasés. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, dice, los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales, dice, aprisionaron con grillos a Manasés y atado, dice, con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto, dice, en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, dice, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces vemos que Manasés, este rey, si lo leemos desde el versículo 1, dice que fue puesto en gobierno y empezó a actuar mal, empezó a adorar a los Baales, empezó a un sacrificio que él no tenía que haber hecho. Empezó incluso a poner en la casa de Jehová, empezó a hacer sacrificios, lo que tenía que ver. Entonces estaba obrando mal. Entonces Dios le envió, dice, como dice el 11, vamos a leer el 11. Sí. Dice, por lo cual trajo, dice, contra ellos, dice, ellos, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales se aprisionaron con grillos, ¿a qué? A Manasés. Y atado en cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces vemos que en un tiempo este rey es encadenado, atado, y entonces vemos que hay un tiempo donde él dice, ¿qué es lo que estaba haciendo? Entonces luego dice el 12, más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros no hemos estado en ese tiempo de angustia y hemos pedido un clamor al Señor? Dice, y él ha respondido. Dice más, él fue puesto y habiendo orado él, fue atendido. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces cuando fue restaurado y puesto colocado nuevamente como rey, nuevamente empezó a sacar todo lo que había puesto, los ídolos en todos los lugares, empezó a encaminarse bien. Pero vemos que ahí como Dios va restaurando, Él oye la oración de los escogidos, Él oye de aquellos que realmente sienten en su ser que no hay otra salida, que simplemente Dios los puede sacar del lugar. Ahí, por ejemplo, podemos estar en situaciones críticas o personas que están en situaciones críticas, necesitamos que podamos orar por ellos para que Dios los pueda sacar. Nuestra misión es de que podamos orar a ellos porque no hay otra manera de poder creer en un Dios que hace milagros, que hace obras, que restaura vidas, cambia vidas, que se pueda manifestar ese tiempo Kairos en la vida de ellos. Un tiempo de Cronos que se va manifestando, vivimos, pero que en ellos también se pueda manifestar este tiempo Kairos y que pueda ellos también volver al Dios de su corazón y que en ellos también, como estábamos viendo al principio,
que en ellos pueda también arder, no decir, ver esa que estábamos diciendo, el 77, donde decía de Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde la aurora, que los pueda visitar esa aurora, esa claridad, que puedan entrar en la vida de ellos. Nos vamos a ir Tercera Juan 1:2. Un versículo muy conocido. Y incluso está marginado todo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿no? Y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en toda la cosa. Podemos decir en esta noche, ¿cuál es mi deseo? ¿O cuál es tu deseo que hay en tu corazón, en tu ser? Para que en esta noche puedas clamar a este Dios, como este Manasés clamó en ese lugar. Dice que estaba angustiado, con cadenas, humillado en la presencia. Entonces necesitamos que en esta noche puedas, delante de la presencia del Padre, pedirle a Él, ¿sí? No simplemente que seas prosperado en todas las cosas, pero yo sé que hay cosas que en cada uno de nosotros se puedan cumplir. Hay un deseo muy grande. Yo sé que cada uno tenemos un deseo. No sé cuál será el tuyo, pero cree, como cantábamos al principio, lo que harás en mí. Simplemente que queremos creerle a Él. Y las demás cosas, como nos ministraba nuestra paternidad de poder vivir esos principios divinos, de buscar el reino de Dios. Y las demás cosas no serán dadas por añadidura. ¿Ven? Y ese deseo se puede hacer realidad. Cuando ese deseo se cumpla, yo creo que no hay otra cosa más gozosa, no hay otra cosa más que lo pueda llenar. Y gracias a Él. Dice el 3, pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo, dice, mayor gozo de que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuánto queremos de nosotros? Tanto naturales como espirituales, que estos hijos, dice, no tengo mayor gozo que de oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos anden en esa verdad? Que haya ese gozo. Haya ese gozo o ese deseo cumplido. O las generaciones que lo que han de venir. ¿Sí? Yo creo que necesitamos pedir al Padre. Sí, que yo sé que tanto como pareja necesitamos orar por ellos, que el Señor quebrante esa fortaleza que ha creado. Por eso decíamos al principio que se levantan contra el conocimiento, que se han creado fortalezas dentro de su mente, que a través del testimonio, que a través de la palabra que podamos soltar, que podamos declarar para que sean rotas en su mente y que nos puedan acompañar. Yo sé que hay mucho camino que recorrer. El apóstol diría, hay mucha agua que pueda correr debajo del puente. Hay que necesitamos que este gozo pueda ser cumplido. Primera Juan 2:17. Dice, vamos a leer el 16 más. Dice, porque todo lo que hay, dice, en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo sé que hay deseos, como hasta un momento decíamos, pero yo creo que cada uno de nosotros estamos, decía hace un momento, estamos llamados a cumplir el deseo del Padre. Y eso, dice, ha de permanecer para siempre. Así que vayamos a esos deseos, a cumplir con, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Todo yo lo que digo, lo que hago, es porque es la voluntad del Padre. Hay que necesitamos cumplir los deseos del Padre. Por eso ha de ser que la ha de cumplir con todas las cosas que uno anhela, que uno quiere en nuestro ser. Yo creo que hay deseos que en cada uno de nosotros, los que estamos caminando o corriendo esta carrera de lo que es el Evangelio de Dios, que podamos ver, llegar a cumplir ese deseo, ¿no?, del Padre. Yo sé que Dios solamente el Padre lo sabe cuántos de aquí en adelante, cuánto tiempo nos queda antes de poder cerrar los ojos, o si el Señor viniera antes y nos encontrara haciendo los deseos, haciendo la voluntad del Padre, diciendo, ¿se acuerdan cuando dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia? Que Él nos puede encontrar de esa manera. Pero ¿sabe lo más lindo? Que podamos cumplir sus deseos del Padre. Y Él cumplirá con los deseos de nuestro corazón. Amén. Salmo 59, 10. Dice de esta manera, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea, dice, en mis enemigos mi deseo. Sabemos que nuestros enemigos lo tenemos acá. Entonces, dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. ¿Cuál es el deseo de mis enemigos? Hay un enemigo que se han quebrantado esos muros, que se han quebrantado, desde como hace un momento se cantaba, ese muro que se habrá que dar 7 vueltas, se dará otras 14 vueltas, no sé cuántas vueltas darás, pero no sea que vayamos a cumplir ciclos, sino que esos enemigos, que yo no pueda vencerlos, o que el Espíritu que pueda pedir una ayuda o un auxilio al Espíritu Santo que me pueda ver esos enemigos que me impiden avanzar, que me impiden crecer, que me impiden dar testimonio. Que pueda haber en mi deseo, Señor, ayúdame a luchar, sácamelos. Como tú dijiste, dame ese espíritu nuevo, ese espíritu de poder. Porque cuando uno tiene ese espíritu, Dios nos dice, por eso dice la palabra, Señor, no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Vayamos a ese espíritu, es que ese deseo que sea en cada uno de nuestros corazones. Salmo 24. Dice la palabra del Señor. Yo creo que esto le tendrás que decir al que está a tu lado. Dígaselo, dígalo con fe. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. No, yo creo que te dé conforme a todo tu deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Yo creo que no hay cosa más gloriosa de que el Señor por eso pueda cumplir todo el deseo del corazón, poder llegar al propósito que fuimos llamados. Lucas 7:11. Lucas 7:11, por favor. Vamos a estar.
Algo que me llamó la atención. Dice, aconteció después que iban a la ciudad que se llama Naín e iban con él, dice, muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, dice, que llevaban a enterrar, dice, a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había, dice, con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, dice, el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En esta noche el Señor te está diciendo, si vemos la escena, como el dador de vida vino como la aurora, se manifestó, nos vino a restablecer esa, como decíamos al principio, esa relación para tener con Dios. Ahora cuando nuestro Señor Jesús iba, vemos la escena de una madre viuda, dice que iba a enterrar a su hijo, a su único. Y decía, Padre, no sé, hay una canción que cantábamos, hoy no la cantamos, a veces la cantamos el domingo, dice, tú Señor que cumples promesas, que eres milagroso. Y la señora no tenía ni perspectiva, nada, que estaba al lado caminando el dador de vida. Yo sé como una madre sentiría como el único hijo se le había muerto, dice viuda del esposo, el único hijo que tenía se le murió. Decía, me imagino que iba con el pensamiento, hijo, prefería que yo sea muerto ahí que tú. Pero vemos la escena como dice, el Señor se compadeció, ¿no? Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, a ti te digo, levántate. Allí que entonces se incorporaron y había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado. Tenemos una casa con paternidad, una casa completa. Yo sé que no simplemente se puede decir en este tiempo se ha levantado un gran profeta, también pueden decir se ha levantado un gran profeta, se ha levantado un gran evangelista, se ha levantado un gran maestra. Necesitamos, por eso decíamos hace un momento, yo les he dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón, les he dado mi espíritu, así que vayamos con ese. Se ha levantado un gran hombre de Dios, o una gran mujer de Dios. Hagamos la obra para la que fuimos llamados. Hay mucho que sanar, hay muchos corazones rotos ahí fuera. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestro rostro. ¿Sí? Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú nos has encomendado. Gracias por ese conocimiento de salvación. Gracias por esa luz admirable tuyo, Padre. Gracias por ese tiempo, Señor, Kairos, que un día vino a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo ayuno en el cual podemos disfrutar, Padre. Con el único propósito, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cumplir tu deseo, Padre. Tu deseo sea lo primero, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú puedas estar en nuestras vidas lo primero, Padre.
Sí, Padre, si cumplimos tu deseo, nuestros deseos también serán cumplidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir esos principios divinos que tú has colocado en nuestras vidas, que tú has puesto, Señor, ahí en el manual de vida, para poder andar sobre ellas, para poder, Señor, correr sobre ellas, para poder, Señor, llevar, Señor, tu palabra, Señor, para dar vida a aquellos, Señor, que se encuentran en tinieblas, en una ignorancia, Señor, como un día nosotros tuvimos, Padre. Padre, tú eres un Dios dadivoso, bondadoso, lleno de amor y de misericordia. Llénanos, Señor, con esa autoridad que tú llenas, Padre. Que esta noche, Señor, podamos salir, Señor, empoderados con tu palabra, teniendo un Señor, teniendo tu palabra, teniendo tu profecía, Señor, para poder llevar a esos lugares, Señor, donde necesitan de tu palabra. No hay cosa más gloriosa, Señor, de poder, Señor, testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que un día veniste a nuestras vidas en ese tiempo, Kairos. Y gracias, Señor, por hacernos andar en tu camino. Gracias por una oportunidad más que tú nos has dado, Señor, para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu deseo, Padre. Señor, no tenemos palabras por lo que tú has hecho en la cruz. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Te damos toda la gloria. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, sí, Señor. Te damos, Padre. Te damos la gloria, Padre. Levantar a ti mis manos, maravilloso, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder.